Top 1. El Código de Piedra de Pumapunku. En 1945, un arqueólogo boliviano llamado Artur Poznański se detuvo ante las imponentes ruinas de Pumapunku, cerca de Tiwanaku, sumido en un silencio gélido. Lo que vio allí desafiaba cualquier herramienta o técnica conocida del mundo antiguo. Esparcidos por una alta meseta a más de 3.600 metros, 12.000 pies, sobre el nivel del mar, había inmensos bloques de piedra, cada uno con un peso de hasta 131 toneladas. Pero no fue su tamaño lo que lo dejó atónito, sino su perfección. Estas piedras no estaban talladas de forma rudimentaria. Tenían orificios simétricos, ranuras de precisión mecánica, esquinas entrelazadas y ángulos rectos tan exactos que podrían rivalizar con la calibración de una fresadora moderna. Algunas tenían forma de piezas de un rompecabezas diseñadas para encajar solo con su contraparte específica. La precisión era quirúrgica, más allá del alcance de los cinceles de cobre o los martillos de piedra. Lo que Poznański encontró se parecía menos a un templo antiguo y más a un plano de ingeniería plasmado en piedra. Este lugar no debería existir. Los bloques de piedra de Pumapunku están hechos de diorita y andesita, materiales tan duros que se requieren herramientas de acero actuales para cortarlos. Sin embargo, los incas, a quienes se atribuye la construcción de Tiwanaku, no poseían acero. Algunas de las piedras presentan ranuras profundas y perforaciones que parecen haber sido realizadas con herramientas rotatorias. Otras muestran ángulos internos de exactamente 90 grados y superficies perfectamente planas que reflejan la luz como cristal pulido. Estos no son resultados de un tallado tosco. Ingenieros del siglo XXI han intentado recrear estos cortes usando herramientas manuales de la era precolombina y han fracasado. El nivel de simetría y alineación es tan exacto que, incluso con la tecnología actual, reproducir tal trabajo requeriría sistemas guiados por láser o tornos de precisión. ¿Cómo se crearon entonces hace más de mil años a una altitud superior a la de la mayoría de las montañas de Europa? Un escaneo 3D realizado a principios de la década de 2000 reveló un detalle impactante. Algunas de las piedras tienen ranuras y agujeros internos con márgenes de error inferiores a 0,50 de pulgada. Ese tipo de precisión es inaudito en la arquitectura antigua. Un bloque en particular, conocido como el bloque H, presenta un canal en forma de U que termina en un giro en ángulo recto, algo que requeriría un taladro de 3 ejes en la fabricación moderna. La superficie es plana hasta niveles microscópicos, con marcas de herramientas que sugieren una eliminación rápida de material en lugar de una abrasión lenta. Aún más desconcertante es que los bloques parecían prefabricados, cada uno con muescas y juntas específicas que indicaban que fueron diseñados para conectarse en un sistema modular más grande. No es así como se construían los templos en la antigüedad. Es así como se ensamblan las máquinas. A pesar de décadas de estudio, nunca se ha vinculado definitivamente ninguna cantera con el origen de estas piedras. La cantera potencial más cercana está a casi 80 kilómetros, 50 millas, de distancia y al otro lado de un lago. Transportar bloques de 100 toneladas a esa distancia sin ruedas, grúas ni animales de tiro es una hazaña sin parangón en la historia conocida. Sin embargo, las piedras están aquí, dispuestas con una regularidad asombrosa, apiladas como si se hubieran seguido esquemas técnicos. Algunos investigadores creen que estos bloques fueron fundidos y moldeados mediante técnicas desconocidas. Otros sugieren que podrían haberse empleado herramientas avanzadas basadas en acústica o vibración, tecnologías que ni siquiera hoy están plenamente desarrolladas. Si estas afirmaciones suenan disparatadas, es solo porque la explicación alternativa es más inquietante. Alguien en el mundo antiguo poseía conocimientos que desde entonces se han desvanecido. Más extraño aún es el silencio que rodea a Pumapunku en el discurso académico oficial. A pesar de ser una de las ruinas técnicamente más desconcertantes de la Tierra, rara vez aparece en los libros de texto o en los estudios arqueológicos oficiales. Nunca se publicaron los estudios por satélite del yacimiento. Las tradiciones orales locales hablan de dioses que construyeron el lugar en una sola noche.
Después de que las mediciones originales de Poznański fueran descartadas por las instituciones académicas en la década de 1950, no se ha intentado ninguna excavación significativa. Es como si el mundo hubiera decidido discretamente que este lugar era demasiado problemático para seguir estudiándolo. Si Pumapunku es realmente lo que parece ser, un complejo de piezas de piedra fabricadas con una precisión que supera a las herramientas modernas, entonces las implicaciones se extienden mucho más allá de América del Sur. Sugiere que la civilización humana pudo haber poseído alguna vez una forma de tecnología totalmente incompatible con nuestra visión lineal de la historia, un conocimiento que fue borrado, perdido o enterrado, dejando atrás solo estos planos congelados en piedra. Pero las piedras siguen allí, siguen siendo perfectas, siguen esperando. Top 2. El norte verdadero de Giza. En 1925, una expedición liderada por el topógrafo británico Sir Flinders Petrie regresó a Londres con mediciones que dejaron a la Royal Geographical Society sumida en una callada incredulidad. Habían vuelto a calcular la orientación de la Gran Pirámide de Giza utilizando instrumentos modernos y encontraron algo imposible. Los lados de la pirámide se alinean con los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, con un margen de error inferior a 0,05 grados. En otras palabras, la Gran Pirámide, construida hace más de 4.500 años, estaba orientada al norte verdadero con mayor precisión que muchos edificios modernos que utilizan GPS. Los egipcios de la Cuarta Dinastía no deberían haber sido capaces de esto. Sin brújulas, sin satélites, sin telescopios, solo herramientas de cobre y cartas estelares dibujadas en la arena. Sin embargo, la pirámide permanecía allí, proyectando su sombra en absoluta alineación con el eje de la Tierra. Esto no debería haber sucedido. La pirámide se alza en la meseta de Giza, construida con un estimado de 2,3 millones de bloques de piedra caliza, que pesan hasta 15 toneladas cada uno. Pero es la base, perfectamente nivelada con un margen de apenas 1,25 pulgadas a lo largo de 13 acres, y su orientación al norte verdadero lo que desconcierta a los expertos. Los ingenieros modernos deben tener en cuenta la declinación magnética y la precesión axial de la Tierra al construir estructuras de precisión. ¿Cómo compensaron los antiguos egipcios esos factores sin ningún modelo matemático conocido de la deriva axial o el movimiento polar? Una hipótesis es que utilizaron la salida y la puesta de estrellas específicas para alinear la pirámide, pero incluso esta explicación falla bajo escrutinio. La precesión desplaza las posiciones estelares con el tiempo y, sin instrumentos precisos para rastrear sus cambios, lograr una alineación con fracciones de grado de error sería virtualmente imposible. Una teoría publicada en el año 2000 sugería que los egipcios podrían haber utilizado un método de proyección de sombras con un gnomon y un seguimiento de horas iguales. Sin embargo, experimentos controlados han demostrado que, incluso en condiciones ideales, el mejor resultado posible se desvía al menos 0,5 grados, 10 veces peor que la alineación en Giza. El conocimiento de los constructores sobre geometría y topografía era claramente avanzado, pero el grado de precisión suscita la sospecha de una metodología desconocida. El centro exacto de la pirámide se encuentra en el paralelo 30, dividiendo los hemisferios norte y sur casi por igual. Más extraño aún, cuando se traza en un globo terráqueo, la pirámide se halla en la intersección de las líneas más largas de latitud y longitud. Algunos investigadores sostienen que solo los datos satelitales permitirían una ubicación tan perfecta. Con el tiempo, fotografías, planos arquitectónicos y mediciones de diversas expediciones fueron contradichos o descartados discretamente. En la década de 1970, un estudio que sugería que las piedras de los cimientos de la pirámide habían sido mecanizadas mediante una forma de sierra de cobre con arena quedó enterrado en los archivos académicos. En 1984, las autoridades egipcias denegaron una petición de investigadores japoneses para realizar un escaneo completo del subsuelo de la meseta mediante satélite. No se dio ninguna razón. Las peticiones para volver a visitar el yacimiento con lidar y sensores geomagnéticos han sido
repetidamente retrasadas o denegadas. La precisión de la Gran Pirámide no solo se ignora, sino que se protege activamente de investigaciones más profundas. Algunos creen que la alineación tiene un propósito más profundo. Investigadores han propuesto que la pirámide es parte de una red energética global calibrada a la frecuencia natural de la Tierra, o incluso una herramienta para la codificación astronómica. Aunque estas ideas siguen siendo especulativas, un hecho no puede descartarse. La orientación de la pirámide supera los estándares de la mayoría de los proyectos de ingeniería moderna. No solo está alineada con el planeta, sino que está anclada a él de una manera que sugiere una comprensión de la rotación y la geometría de la Tierra que no debería haber existido en el 2500 a.C. Si la orientación de la Gran Pirámide se logró intencionadamente, entonces la civilización que la construyó poseía conocimientos que no comprendemos, utilizando herramientas que no podemos reproducir, para propósitos que aún no hemos descifrado. Esto no solo reescribiría la historia de Egipto, sino que sugeriría que toda una capa de capacidad científica ha sido borrada de la memoria humana. Top 3. El monolito de Kailasa. En 1819, un grupo de oficiales británicos en una caza de tigres cerca de Ellora, India, se topó con lo que parecía ser la parte superior de una estructura enterrada en una colina. Al acercarse se dieron cuenta de que no estaba enterrada, estaba tallada. Lo que emergió de la pared rocosa fue la entrada a un templo colosal diferente a todo lo que habían visto jamás. Conocido hoy como el Templo de Kailasa, es la estructura monolítica más grande del mundo, tallada de arriba hacia abajo a partir de una única formación de basalto volcánico. Cada columna, escalera, estatua y santuario fue extraído de la piedra sólida, sin andamios, sin ladrillos, sin mortero. Tallado con tal detalle y escala que se vaciaron cámaras enteras del tamaño de una catedral con una precisión de apenas una pulgada. Según la arqueología oficial, esto se hizo en el siglo VIII utilizando cinceles y martillos, pero las cuentas no cuadran. El templo no se construyó desde el suelo hacia arriba, se talló desde la cima hacia abajo, retirando unas 400.000 toneladas de roca en el proceso. Esto significa que los constructores no solo tenían que conocer el diseño final del templo de antemano, sino que debían ejecutarlo a la inversa, con un margen de error cero. Un solo error de cálculo podría haber destruido toda la estructura. El templo tiene más de 30 metros de altura y casi 60 metros de longitud. Tallar esto con herramientas manuales habría requerido generaciones de mano de obra. Sin embargo, algunas inscripciones sugieren que se completó en menos de 20 años, un cronograma que implica una eficiencia casi milagrosa. A ese ritmo habría que retirar más de 20.000 toneladas de roca cada año, utilizando solo cinceles de hierro y herramientas primitivas. Eso se traduce en extraer más de 2 toneladas por hora, día y noche, durante 2 décadas seguidas. En su interior, la precisión se vuelve aún más inexplicable. Columnas simétricas se extienden en una alineación perfecta. Los tallados del techo evocan patrones de culturas mesopotámicas lejanas. Algunos pilares son huecos y resuenan como diapasones. La piedra está fusionada de tal manera que las diferentes cámaras producen distintas frecuencias acústicas. Los historiadores del arte han observado que muchas de las estatuas muestran posturas y técnicas que no fueron comunes en el arte indio hasta siglos después, lo que sugiere o bien un renacimiento de técnicas más antiguas o la influencia de una escuela de arquitectura desconocida. Los ingenieros que han estudiado el lugar no hallaron signos de cincelado incremental, sino cortes continuos, lo que implica el uso de herramientas de corte a gran escala o técnicas de ablandamiento nunca registradas en la historia de la construcción india. El misterio se profundiza con la orientación del templo. Está alineado con precisión con los puntos cardinales, y el sagrario interior es iluminado por un solo rayo de luz solar en fechas específicas, lo que sugiere una calibración astronómica. Sin embargo, no existen registros del diseño del templo, planos, arquitectos o una historia detallada de su construcción. La mayor parte de lo que se sabe proviene de leyendas orales e inscripciones añadidas mucho después de su finalización.
Algunos investigadores sostienen que el templo podría ser anterior a su era atribuida y que los gobernantes posteriores simplemente se adjudicaron el mérito. En años recientes, el escaneo 3D del templo ha revelado consistencias geométricas que coinciden con la arquitectura sagrada de culturas muy distantes, incluidas las pirámides de Egipto y los yacimientos megalíticos de Perú. Aún no se ha explicado cómo pudieron surgir tales similitudes arquitectónicas transculturales de forma aislada. A pesar de su singularidad, el templo de Kailasa sigue estando poco estudiado. Las peticiones de escaneos de georradar de alta resolución y análisis estructurales han sido retrasadas durante décadas. El Servicio Arqueológico de la India limita el acceso a áreas clave y la fotografía de las cámaras interiores está restringida. Para un monumento que debería ser una maravilla arquitectónica global, el silencio es ensordecedor. Si el templo de Kailasa fue realmente construido en 18 años utilizando solo herramientas primitivas, su creación representa una de las mayores hazañas de la historia humana. Pero si no fue así, si su origen reside en una era anterior o en una tecnología ahora olvidada, entonces lo que estamos viendo no es un templo, es un remanente, una reliquia de una época en la que las manos humanas daban forma a la piedra como si fuera arcilla, guiadas por un conocimiento que ya no poseemos. Top 4. El muro sin fisuras de Sacsayhuamán. En 1934, un equipo de ingenieros peruanos que realizaba un estudio estructural en las tierras altas cerca de Cusco se vio ante un callejón sin salida. Ante ellos se alzaban los restos de Sacsayhuamán, un antiguo complejo construido con piedras megalíticas tan masivas y tan estrechamente entrelazadas que el equipo no pudo explicar su ensamblaje. Algunas piedras medían más de 9 metros de altura y pesaban hasta 200 toneladas. Lo que hacía que la estructura fuera aún más desconcertante era que no había mortero entre las piedras. Ninguno. Sin embargo, encajaban con tal precisión que ni siquiera la hoja de una cuchilla podía deslizarse entre ellas. Cada bloque tenía una forma diferente, tallado de manera irregular, y aún así ensamblado como un rompecabezas sin huecos, sin derrumbes y sin correcciones. Estos muros han resistido terremotos que destruyeron edificios coloniales cercanos, sin reparaciones, sin desplazamientos. Ni una sola piedra se ha movido en más de 500 años. Este tipo de estabilidad no debería existir sin ingeniería moderna. El muro exterior de Sacsayhuamán se extiende en un patrón de zigzag durante casi 300 metros, elevándose en 3 niveles aterrazados. A diferencia de los muros de ladrillo o las estructuras de piedra apilada, cada bloque aquí parece tallado a medida para entrelazarse con sus vecinos en 3 dimensiones. Los ingenieros que estudiaron el muro en la década de 1970 observaron que algunas piedras tienen hasta 12 ángulos, con cortes orientados hacia el interior que evitan el colapso hacia afuera. Las juntas no siguen líneas rectas, sino contornos fluidos que distribuyen el peso y la tensión por toda la estructura. Estas técnicas no figuran en los manuales de construcción incas. De hecho, no hay registro alguno que explique cómo se construyeron estos muros. Oficialmente se atribuye a los incas la construcción de Sacsayhuamán alrededor del siglo XV, pero no dejaron herramientas, ni planos, ni pruebas de su metodología, y cuando llegaron los conquistadores españoles tampoco pudieron explicar el complejo. Los cronistas de la época describieron la fortaleza como construida por gigantes o espíritus, e incluso los lugareños consideraban el sitio obra de los dioses. Algunos de los bloques más grandes habrían requerido sistemas de elevación mucho más avanzados que cualquier cosa disponible para los incas. No tenían ruedas, ni poleas. No había animales de tiro lo suficientemente grandes para transportar tal peso por pendientes pronunciadas a 3.600 metros de altitud. El análisis microscópico de las superficies de las piedras sugiere que no fueron astilladas ni martilleadas en el sentido tradicional. Algunos investigadores han propuesto que las piedras fueron ablandadas mediante ácidos vegetales o calor, moldeadas y luego endurecidas en su lugar. Aunque esto sigue siendo una especulación, explicaría la superficie lisa y la alineación perfecta. Otros creen que las piedras fueron modeladas mediante algún tipo de herramienta sónica o vibratoria,
alineando las partículas temporalmente para permitir el remodelado. No hay pruebas de que se hayan encontrado tales herramientas. Solo queda el producto final, que nos devuelve la mirada con una precisión imposible. En la década de 1980, las autoridades locales denegaron una propuesta para utilizar mapeo 3D y escaneos láser para reconstruir digitalmente las piedras entrelazadas. Oficialmente el motivo fue la preocupación por la conservación, pero los investigadores afirmaron que sus datos habían sido confiscados antes de su partida. No se ha hecho público ningún escaneo similar desde entonces. El lugar permanece abierto a los turistas, pero está fuera del alcance de los análisis estructurales avanzados. Hoy en día, los muros de Sacsayhuamán siguen en pie sin deteriorarse, desafiando a los terremotos, la erosión y al propio tiempo. A diferencia de otras ruinas antiguas, no hay desmoronamientos, ni inclinaciones, ni asentamientos. Las piedras están congeladas en la perfección geométrica, inmunes a la entropía, y sin embargo seguimos sin saber cómo fueron extraídas, trasladadas, talladas o ensambladas. Si los muros de Sacsayhuamán fueron obra de una civilización que no comprendemos del todo, sus constructores poseían un nivel de maestría en ingeniería que rivaliza o supera al nuestro. Sugiere que en algún momento del pasado se descubrió toda una escuela de pensamiento sobre la estructura, la resonancia y el comportamiento de los materiales, y que luego se perdió. No por la erosión, sino por el silencio. Top 5. La hidráulica subterránea de Teotihuacán. En 2003, durante un escaneo geofísico de rutina bajo la antigua ciudad mexicana de Teotihuacán, los arqueólogos tropezaron con algo inesperado. Bajo el Templo de la Serpiente Emplumada, conocido como el Templo de Quetzalcóatl, el georradar reveló una red de túneles subterráneos, cámaras y, lo más desconcertante, un avanzado sistema hidráulico. Estas estructuras nunca habían sido registradas en ningún documento histórico, ni eran visibles desde la superficie. Oculto durante más de 1000 años, el sistema parecía diseñado no solo para el movimiento de agua, sino para funciones simbólicas o energéticas. Cuanto más profundizaban los investigadores, más se desdibujaban las líneas entre la infraestructura y la tecnología ritual. Un mecanismo olvidado había sido enterrado bajo una de las ciudades más enigmáticas del mundo antiguo. Teotihuacán, que en su día fue la ciudad más grande de América, es famosa por sus enormes pirámides, su preciso trazado urbano y su alineación con los cuerpos celestes. Pero el sistema hidráulico enterrado bajo el templo de Quetzalcóatl añade una nueva capa de misterio. Los túneles conducen a cámaras revestidas con un extraño polvo metálico compuesto de pirita y magnetita, materiales que reflejan la luz y tienen propiedades magnéticas. El suelo del túnel tiene una sutil pendiente que permite que el agua fluya hacia abajo de forma controlada. Pequeños conductos tallados con curvas suaves y gradientes constantes desembocan en cisternas y depósitos situados en intervalos calculados. Incluso el techo muestra signos de erosión hídrica con patrones que sugieren un diseño intencionado en lugar de una infiltración natural. Lo que desconcierta a los ingenieros es la precisión de los cambios de elevación del túnel. El gradiente es constante con un margen de fracciones de pulgada, manteniendo un caudal que los hidrólogos modernos reconocen como óptimo para la ecualización de la presión. Este nivel de control sobre la dinámica del agua implica no solo un profundo conocimiento de la hidráulica, sino una capacidad de construcción subterránea que supera las herramientas y conocimientos atribuidos a las civilizaciones precolombinas. Los materiales utilizados en la construcción complican aún más el relato. Las paredes del túnel contienen una mezcla de piedra volcánica y un misterioso agente aglutinante que sigue siendo impermeable después de más de 1000 años. Ningún texto o tradición mesoamericana conocida hace referencia a tal compuesto. Aún más inquietante es la presencia de mercurio, cuyos rastros se descubrieron en forma líquida dentro de cámaras selladas. En la ciencia moderna, el mercurio es conocido por su conductividad y su comportamiento único bajo influencia electromagnética. ¿Por qué se almacenó bajo tierra, bajo un complejo religioso? Sigue siendo objeto de intensas especulaciones.
Los informes oficiales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, confirmaron los hallazgos, pero restaron importancia a sus implicaciones. Documentos internos obtenidos por investigadores independientes sugieren que algunas de las zonas escaneadas mostraban anomalías adicionales, zonas de alta densidad compatibles con componentes metálicos desconocidos, pero las excavaciones se detuvieron antes de que estas zonas pudieran ser investigadas. Desde 2016, nuevas exploraciones se han pospuesto indefinidamente por prioridades de conservación. Algunos arqueólogos teorizan que el sistema se utilizaba en rituales relacionados con el sonido, el agua y la luz. Cuando el agua fluía por los túneles, podía resonar en las cámaras superiores, creando efectos acústicos específicos. Combinado con las superficies metálicas reflectantes y las alineaciones celestes del templo superior, el sistema hidráulico podría haber formado parte de un complejo aparato diseñado para simular la presencia divina o inducir estados alterados de conciencia en los participantes de los rituales. Pero tales interpretaciones siguen siendo especulativas y a menudo son descartadas por los guardianes de la academia. Si la hidráulica subterránea de Teotihuacán fuera puramente funcional, demostraría una maestría perdida en la ingeniería civil. Si fuera de naturaleza simbólica o energética, apuntaría a un sistema de conocimiento que fusionaba ciencia, espiritualidad y arquitectura en un único marco unificado. En cualquier caso, los túneles bajo la serpiente emplumada sugieren una civilización que no solo construía para sobrevivir, sino que codificaba información en la piedra y el agua, bajo nuestros pies y fuera de nuestro alcance. Top 6. El enigma de la plataforma de Baalbek. En 1898, el arqueólogo alemán Otto Puchstein se detuvo ante el templo de Júpiter en Baalbek, Líbano, y se encontró frente a lo que más tarde llamaría un insulto a la ingeniería moderna. Bajo las ruinas del templo romano yacía una enorme plataforma de piedra, un cimiento antiguo construido con algunas de las piedras más grandes jamás extraídas y transportadas por manos humanas. Entre ellas se encontraban las piedras del trilitón, cada una con un peso estimado de entre 800 y 1000 toneladas. Otra piedra cercana, aún en la cantera, se midió más tarde en más de 1200 toneladas. Sin embargo, estas piedras habían sido cortadas con precisión, transportadas cuesta arriba más de medio kilómetro y colocadas en su posición con una alineación milimétrica, sin morteros, sin grúas y sin registros escritos. Ningún texto antiguo explica cómo se hizo. Incluso hoy en día, tal hazaña supera nuestra tecnología de elevación más pesada. Las piedras descansan en su lugar como si la gravedad obedeciera a reglas diferentes en el pasado. El templo romano que se asienta sobre la plataforma está bien documentado y data del siglo I de pero se cree que los cimientos del trilitón son miles de años anteriores a la ocupación romana. Sus constructores son desconocidos. Los bloques no solo son grandes, sino que están pulidos, ajustados y alineados con los puntos cardinales. No hay huecos entre ellos. Los ingenieros que examinaron el yacimiento en el siglo XX concluyeron que el esfuerzo necesario para mover un solo bloque de 1000 toneladas por un terreno irregular y alinearlo sin instrumentos modernos requeriría miles de hombres, equipos especializados y una precisión rara vez alcanzable incluso hoy. El terreno alrededor de Baalbek no ofrece pistas. No hay huellas de desgaste, ni restos de andamios, ni signos de construcción progresiva. Es como si la plataforma hubiera sido simplemente colocada allí entera, fuera del alcance del tiempo o de la erosión. La antigua cantera de la que se extrajeron las piedras aún existe, pero incluso ella plantea interrogantes. Las piedras fueron talladas directamente en la roca madre, y su forma sugiere que estaban destinadas a ser trasladadas en una sola pieza, no cortadas más para su transporte. ¿Cómo se logró esto en una pendiente sin fracturar la piedra? No tiene una explicación lógica. Algunos han especulado con que las piedras flotaron sobre agua o fueron arrastradas sobre rodillos lubricados, pero los experimentos con modelos a escala no han logrado replicar la estabilidad necesaria para tal transporte, especialmente cuesta arriba. En la década de 1990, los escaneos del terreno bajo la plataforma de Baalbek
revelaron anomalías que sugerían la existencia de más cámaras subterráneas o vacíos. Las autoridades locales denegaron el permiso para excavar alegando sensibilidad política y religiosa. No hubo ninguna investigación oficial posterior. Mientras tanto, las pruebas fotográficas de cortes precisos, marcas de sierra en los bloques y anomalías magnéticas alrededor del yacimiento fueron archivadas discretamente y nunca se publicaron en revistas académicas revisadas por expertos. A un investigador que intentó publicar hallazgos sobre armónicos acústicos en la disposición de las piedras se le dijo que el tema carecía de relevancia académica. No existe un cronograma definitivo sobre cuándo se construyó la plataforma, ni inscripciones que identifiquen a sus creadores. Algunos proponen que fue una obra fenicia, otros la vinculan a una civilización presemítica desconocida. Pero nadie puede explicar los medios. La teoría de que los propios romanos construyeron la plataforma se desmorona bajo el peso de la física. Las grúas romanas de la época no podían levantar más de 60 toneladas. El trilitón habría destrozado cualquier dispositivo conocido de entonces. Si la plataforma de Baalbek es realmente obra de una civilización anterior, estamos ante un salto tecnológico tan masivo que no encaja en ninguna cronología existente. No se trata solo de levantar piedras grandes. Se trata de logística, planificación, topografía e ingeniería estructural, a una escala que sugiere que los constructores tenían conocimientos que desaparecieron mucho antes de que comenzara la historia escrita. La plataforma no fue una idea de última hora. Fue la base, un pedestal literal para una civilización olvidada cuyos monumentos pueden haber sido borrados, pero cuyas huellas dactilares permanecen en la piedra. Top 7. Las esferas de piedra de Costa Rica. En 1939, unos trabajadores que despejaban una plantación de plátanos para la United Fruit Company en las profundidades del delta del Diquís, al sur de Costa Rica, chocaron con algo extraño enterrado bajo el suelo. Era suave, redondo e increíblemente simétrico. A medida que continuaron cavando, descubrieron más de lo mismo. Esferas de piedra, algunas lo suficientemente pequeñas como para llevarlas en la mano, otras con un peso de más de 15 toneladas y un diámetro superior a los 2,4 metros, 8 pies. En cuestión de semanas se desenterraron decenas de estos orbes por todo el valle, dispuestos en patrones geométricos, líneas, triángulos e incluso espirales. Algunos apuntaban al norte magnético, otros se alineaban con los solsticios, sin inscripciones, sin un propósito evidente, solo silencio. Los trabajadores dinamitaron varios de ellos, esperando encontrar oro en su interior. No había nada, solo piedra perfecta. A día de hoy, las esferas siguen siendo uno de los misterios arqueológicos menos comprendidos de América. Conocidas como las bolas, estas esferas están talladas principalmente en gabbro, una roca ígnea densa que se encuentra en la cercana cordillera de Talamanca. Cómo se les dio forma sigue siendo un enigma. Los investigadores que analizaron su curvatura descubrieron que las esferas más grandes se desvían de una esfera perfecta en menos de un 0,5%, un nivel de precisión que requiere sofisticadas herramientas de torneado o rectificado. Sin embargo, las culturas precolombinas de la región no tenían herramientas metálicas conocidas, ni dispositivos de medición capaces de tal precisión, ni lenguaje escrito. Tallar una esfera perfecta en roca sólida, especialmente en tamaños grandes, es un reto de ingeniería incluso hoy en día. Crear docenas, posiblemente cientos, en un área tan amplia con tal consistencia parece impensable. Muchas de las esferas fueron trasladadas lejos de sus canteras de origen, algunas transportadas hasta 80 kilómetros, 50 millas, a través de la densa selva. Su ubicación es deliberada. En ciertos lugares, las esferas están incrustadas en cimientos antiguos o colocadas a lo largo de alineaciones axiales. Unas pocas se asientan en posiciones que reflejan constelaciones estelares, mientras que otras parecen trazar trayectorias solares. En una plantación, 5 esferas forman un triángulo isósceles exacto cuando se trazan en un mapa por satélite, con cada punto extendiéndose cientos de metros. Estos patrones requerirían una perspectiva aérea o una topografía extremadamente precisa.
herramientas que no asociamos con las civilizaciones primitivas de la región. A pesar de estos hallazgos, las explicaciones oficiales siguen siendo imprecisas. La teoría predominante es que las esferas eran artefactos simbólicos, quizás símbolos de estatus o marcadores celestes. Pero hay problemas. No se han encontrado artefactos similares en las culturas vecinas. No existen herramientas, bocetos ni textos que documenten su creación. Y a pesar de su gran tamaño y número, las esferas apenas se mencionan en el folclore costarricense. Es como si una civilización las hubiera creado en silencio, con un propósito, y luego se hubiera desvanecido. En 2014, la UNESCO designó las esferas como Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, el acceso a muchos de los lugares originales sigue siendo limitado, y docenas de esferas han sido trasladadas a museos o fincas privadas. Su desplazamiento interrumpió las alineaciones originales, haciendo casi imposible la reconstrucción de su ubicación y su posible significado astronómico. Algunos investigadores sostienen que este movimiento no fue accidental, sino intencionado. Los esfuerzos por documentar completamente las posiciones originales de las esferas se abandonaron en la década de 1960. Los estudios aéreos realizados por universidades extranjeras nunca se publicaron. Los registros desaparecieron en archivos académicos, guardados como curiosidades en lugar de anomalías. Las esferas de piedra de Costa Rica siguen sumidas en un silencio inquietante, monumentos a una intención perdida. No son monumentos a gobernantes ni a dioses, no llevan nombres, no dan advertencias. Y sin embargo, su precisión matemática y su colocación deliberada sugieren que en su día desempeñaron un papel en un sistema de conocimiento al que hemos perdido el acceso. Un lenguaje de piedra que no hablaba con palabras, sino con geometría y sombras. Si estas esferas fueran solo decorativas, su perfección sería innecesaria. Si fueran sagradas, entonces codificaban algo, y si codificaban algo, entonces alguien comprendía la tierra, el cielo y el lugar del ser humano entre ellos mejor de lo que lo hacemos ahora. La pregunta no es por qué se hicieron, es por qué tuvieron que ser olvidadas. Top 8. El túnel de agua hitita. En 1907, el arqueólogo alemán Hugo Winkler estaba excavando las ruinas de Hattusa, la antigua capital del imperio hitita, en la actual Turquía, cuando descubrió una anomalía en las profundidades de la colina. A primera vista parecía una fisura natural, pero a medida que el equipo descendía, se daban cuenta de que estaban dentro de un túnel subterráneo tallado directamente en la roca sólida. El suelo era plano, las paredes lisas. El techo formaba un arco con una curvatura precisa. Se extendía durante más de 1,5 kilómetros bajo tierra. Lo que Winkler había descubierto no era un pasadizo, era un sistema hidráulico. Un túnel de agua diseñado hace más de 3.000 años con un nivel de control y previsión que desafiaba las capacidades conocidas de la época. No era un acueducto, era una máquina oculta en la piedra. El túnel, conocido ahora como el túnel de agua de Nizantepe, tiene más de 900 metros de longitud, con una media de 1,8 metros de altura y anchura. El suelo se inclina suavemente a lo largo de toda su extensión, manteniendo un gradiente casi perfecto de menos del 1%, ideal para mantener un flujo de agua constante sin estancamiento ni erosión. Los hidrólogos, que más tarde estudiaron el gradiente con herramientas modernas, descubrieron que el cambio de elevación a lo largo del túnel varía apenas unos centímetros a lo largo de cientos de metros. No hay indicios de correcciones de rumbo. Todo el túnel fue planificado, medido y ejecutado de un solo trazo, sin desviaciones. A diferencia de los acueductos romanos construidos siglos después, el sistema hitita era totalmente subterráneo, lo que lo protegía de la evaporación, la contaminación y el sabotaje. Las paredes estaban reforzadas con un tipo de sillería sin mortero, similar a la utilizada en zonas sísmicas del antiguo Perú. En algunos lugares, la roca parece tratada térmicamente, mostrando signos de vitrificación, donde la piedra se funde parcialmente y se fusiona en un acabado similar al cristal. Ningún texto hitita describe este proceso. Ninguna herramienta de la época es capaz de producir tales resultados.
Sin embargo, la estructura permanece intacta tras más de 3 milenios. El túnel no se construyó en línea recta. Serpentea a través del lecho de roca, rodea fallas e intercepta cámaras subterráneas, algunas de las cuales aún están sin explorar. Una de las cámaras emite una tenue resonancia acústica cuando el agua fluye por el túnel, lo que ha llevado a los investigadores a proponer que el sistema pudo tener una doble función, tanto práctica como ceremonial. El eco del agua moviéndose a través de la piedra habría creado un zumbido bajo y constante, audible en toda la ciudadela superior. Estudios posteriores revelaron múltiples puntos de acceso ocultos tras falsos muros y losas de piedra, algunos marcados con símbolos sin descifrar. No eran simples pozos de inspección, eran portales sellados que sugerían un sistema controlado de regulación del caudal o mecanismos ocultos. El agua no solo se transportaba, se gestionaba, y sin embargo ninguna inscripción ni estela celebra la construcción del túnel. Ningún rey se atribuye el mérito. Existe en silencio, olvidado incluso por el propio registro histórico de los hititas. En 2002, ingenieros turcos intentaron modelar el túnel digitalmente para comprender su proceso de construcción. Sus datos sugerían que el proyecto habría requerido no solo herramientas de topografía, sino también conocimientos geológicos sobre la composición del suelo, los niveles freáticos y la gestión de la presión a largo plazo. Su conclusión fue: refleja un grado desconocido de inteligencia de ingeniería de finales de la Edad del Bronce. ¿Por qué una civilización activa entre 1600 y 1200 a.C. construyó un sistema tan sofisticado, y por qué fue enterrado y borrado de la memoria cultural? Algunos proponen que el túnel debía proteger una fuente de agua considerada sagrada, mientras que otros creen que estaba conectado a redes subterráneas más profundas, posiblemente incluso rutas de escape o caminos rituales. Las excavaciones de los años 90 hallaron túneles adyacentes que se dirigían hacia las colinas cercanas, pero fueron sellados abruptamente con enormes bloques de piedra. Nunca se ha dado ninguna explicación. Si los hititas construyeron este túnel solos, dominaron principios de ingeniería que no se volvieron a ver hasta los tiempos modernos. Si no fue así, el túnel es el fragmento de un legado mucho más antiguo, adoptado, reutilizado y luego abandonado. En cualquier caso, el túnel bajo Hattusa habla en ángulos precisos y agua silenciosa, sobreviviendo al imperio al que una vez sirvió y susurrando una maestría que ya no poseemos. Top 9. El enigma de Osireion. En 1902, el arqueólogo británico Sir Flinders Petrie realizaba excavaciones cerca de Abidos, una de las ciudades sagradas más antiguas de Egipto, cuando descubrió una estructura que lo dejó inquieto. Ocultos bajo capas de arena y sedimentos, tras el más ornamentado templo de Seti I, yacían las ruinas de un edificio diferente a cualquier templo egipcio conocido. Su nombre sería más tarde el Osireion, pero nada en él coincidía con la arquitectura o la cronología del faraón para el que supuestamente fue construido. Las piedras utilizadas eran colosales, algunas con un peso de más de 100 toneladas. Estaban dispuestas con precisión megalítica, encajadas sin mortero y hundidas muy por debajo del nivel freático, en un diseño que tenía más en común con las estructuras de Perú que con los templos del Nilo. La conclusión de Petrie fue sencilla y perturbadora. El Osireion no pertenecía a la cronología conocida de la historia de Egipto. El trazado del Osireion es minimalista y geométrico. 2 filas de pilares de granito, cada uno de más de 1,8 metros de ancho, formando un corredor que conduce a una cámara central. Enormes losas de techo cubrían en su día los pilares, algunas de las cuales yacen ahora derrumbadas en el agua fangosa que inunda permanentemente el interior. El suelo se encuentra a más de 9 metros bajo el nivel del suelo. Los bloques de granito traídos desde Asuán a más de 800 kilómetros, 500 millas de distancia, fueron colocados con precisión quirúrgica en un espacio tan estrecho que no se podía corregir ningún error de construcción una vez bajadas las piedras. Y, sin embargo, no hay inscripciones en los propios megalitos, ni jeroglíficos, ni decoraciones. Solo geometría limpia y silenciosa.
Los egiptólogos afirman que el Osir-Eion fue una tumba simbólica construida por Seti I alrededor del 1300 a.C., pero el estilo arquitectónico de la estructura precede a ese periodo en al menos 1000 años. A diferencia de otros templos del Imperio Nuevo que presentan relieves intrincados, santuarios e iconografía, el Osir-Eion es brutalmente minimalista, más un búnker que un templo. Algunos han señalado su parecido con el Templo del Valle cerca de la Esfinge, otra estructura megalítica de fecha incierta. El contraste es marcado. Templos egipcios ornamentados y bien documentados sobre el suelo, gigantes misteriosos y sin decorar debajo. Cuando Petrie intentó determinar la edad del Osir-Eion, se encontró con un callejón sin salida. La piedra no tenía residuos orgánicos para la datación por radiocarbono, y ninguna inscripción de construcción podía vincularla definitivamente a ninguna dinastía. La única referencia textual a la estructura proviene de las adiciones posteriores de Seti a la zona, que mencionan a Osiris, e implican una conexión simbólica, pero no su autoría. Es como si el Osir-Eion ya existiera y Seti simplemente lo heredara. Las investigaciones modernas no han resuelto el misterio. Los intentos de drenar la cámara y escanear los cimientos se detuvieron debido a las filtraciones de agua y a los retrasos burocráticos. Investigadores independientes afirman que los escaneos con magnetómetro alrededor del yacimiento indican la presencia de cámaras o cavidades más profundas, pero los permisos para seguir excavando han sido denegados repetidamente. Las autoridades egipcias sostienen que la estructura se comprende perfectamente y que no merece más estudio. Hay otras anomalías. La orientación de los Osir-Eion no se alinea con el Nilo ni con los templos superiores, sino con estrellas específicas de la constelación de Orión, reflejando patrones celestes anteriores a la astronomía egipcia conocida. El propio granito contiene cristales de cuarzo capaces de producir respuestas piezoeléctricas bajo presión, lo que lleva a algunos a especular con funciones energéticas. No hay pruebas que lo confirmen, pero la elección de materiales y el diseño siguen desafiando las explicaciones convencionales. Si el Osir-Eion es más antiguo que el reinado de Seti, entonces reescribe los supuestos fundamentales de la cronología egipcia. Sugiere que la construcción megalítica ya estaba en marcha mucho antes del surgimiento documentado del Egipto dinástico, que en algún lugar de las arenas predinásticas existió una cultura de inmensa capacidad arquitectónica, una que no grabó su legado con palabras, sino con piedra inamovible. El Osir-Eion no es solo una ruina, es una pregunta. Enterrado, inundado, despojado de relato, y sin embargo innegable en su presencia. Si la historia lo olvidó, tal vez era esa la intención, pero las piedras permanecen, pesadas, silenciosas, sin dueño. Top 10. El Círculo de Piedra de Napta. En 1974, un equipo de científicos liderado por Fred Wendorf, un antropólogo estadounidense, se aventuró en el desierto de Nubia, al sur de Egipto, a unos 100 kilómetros al oeste de Abu Simbel. Lo que buscaban eran restos de las primeras tribus nómadas. Lo que encontraron, en cambio, fue algo que alteraría toda la cronología de la astronomía humana. Esparcidas por la arena había piedras, cuidadosamente dispuestas, alineadas e incrustadas en el suelo. A medida que avanzaba la excavación, el trazado tomó forma, un círculo de piedra, alineado con los puntos cardinales, con megalitos que apuntaban al orto del solsticio de verano. Bautizado más tarde como Napta Playa, este yacimiento sería datado por radiocarbono en más de 7000 años de antigüedad, casi 2 milenios más antiguo que Stonehenge, y sin embargo mostraba un nivel de precisión astronómica que parecía imposible para una sociedad de pastores neolíticos. El círculo principal tiene unos 4 metros de diámetro y está compuesto por losas verticales de arenisca, algunas de más de 1,8 metros de altura. El elemento central es un conjunto de 3 piedras en línea, flanqueadas por pares de megalitos que se alinean con la salida de Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno. Aún más notable es que esta alineación marca el orto helíaco de Sirio,
un fenómeno vinculado a la inundación anual del Nilo. Para los antiguos egipcios, este acontecimiento se convertiría más tarde en la base de todo su sistema calendárico. Pero Napta Playa precede al Egipto dinástico en miles de años. Los astrónomos que analizaron el yacimiento observaron que la colocación de los megalitos coincidía no solo con eventos solares y estelares, sino también con los cambios de posición de las estrellas causados por la precesión axial. Esto significa que los constructores no se limitaban a observar el cielo, sino que rastreaban los cambios celestes a largo plazo. Una teoría sugiere que habían modelado el movimiento de Sirio a lo largo de los siglos para predecir su salida exacta. Ese tipo de astronomía predictiva requiere una observación compleja, un registro detallado de datos y una transferencia generacional de conocimientos. No hay pruebas de que tales herramientas o instituciones existieran en este periodo. Sin embargo, las piedras están ahí, colocadas con una intención matemática. Excavaciones posteriores revelaron una red de otras estructuras cercanas, alineaciones de piedras que se extienden por kilómetros, túmulos que pudieron servir de tumbas y pozos de almacenamiento subterráneos. Algunos elementos parecen corresponderse con constelaciones, lo que sugiere que el lugar pudo funcionar como observatorio y como recinto ceremonial. Los artefactos hallados en Napta, vasijas de arcilla, huesos de ganado y herramientas de piedra, indican una cultura capaz de pensamiento simbólico, comportamiento ritual y planificación a largo plazo. Pero nada en el registro arqueológico explica cómo o por qué estos nómadas se convirtieron en astrónomos de precisión. El yacimiento forma parte ahora del desierto occidental egipcio, sujeto a condiciones extremas y a una rápida erosión. Los estudios oficiales de Napta Playa han sido esporádicos. Las propuestas para escanear digitalmente todo el complejo han sido rechazadas debido a su carácter remoto y a problemas de conservación. Las imágenes por satélite muestran otras posibles alineaciones que se extienden más allá de la zona documentada, pero la verificación sobre el terreno ha sido limitada. Algunos investigadores creen que esto es intencionado. Las implicaciones más profundas del yacimiento desafían no solo la cronología egipcia, sino todo el relato de cómo comenzó la civilización. A diferencia de los templos monumentales del Nilo, Napta Playa es silencioso, casi invisible, sin turistas, sin fanfarria, solo piedras dispersas bajo el sol abrasador. Sin embargo, encierra un secreto que ningún otro lugar posee. Es la alineación astronómica más antigua conocida en la Tierra, y no fue construida por un imperio, un sacerdocio o una doctrina escrita. Fue construida por un pueblo olvidado en un tiempo olvidado, mirando a las estrellas con un conocimiento que pensábamos que no podían tener. Si Napta Playa es lo que parece ser, las raíces del pensamiento científico se extienden mucho más profundamente de lo que imaginábamos, más allá de la escritura, más allá de las ciudades, más allá de la propia historia. Sugiere que, mucho antes de que la civilización fuera tallada en piedra, ya había sido dibujada con la luz de las estrellas. Estas 10 estructuras no son anomalías aisladas, forman un patrón, un eco deliberado y obsesivo de una época anterior a la historia, grabado en piedra, enterrado en la arena y oculto bajo ruinas que creíamos comprender. Los monumentos de Puma, Punku, Giza, Kailasa y Baalbek están separados por continentes, lenguas y milenios, pero comparten un rasgo, un nivel de precisión de ingeniería que desafía las herramientas y conocimientos de sus épocas asignadas. La alineación con los puntos cardinales, el uso de megalitos con tolerancias de fracciones de pulgada, las propiedades acústicas, las funciones astronómicas, nada de esto es accidental. No son maravillas dispersas, son huellas dactilares, restos de un sistema de conocimiento que una vez abarcó la Tierra. Y, sin embargo, una y otra vez, este conocimiento se desvanece. No hay planos, no hay manuales, no hay inscripciones paso a paso que describan las técnicas. Las civilizaciones a las que acreditamos como sus constructoras dejaron textos religiosos, decretos reales, guías de agricultura, pero ni un solo registro que explique cómo tallar, transportar y alinear piedras que pesan cientos de toneladas.
ni un solo relato sobre cómo trazar el orto helíaco de Sirio o cómo cortar granito con tal precisión que refleje la luz. Estas hazañas surgen plenamente formadas y luego desaparecen, como si cada una fuera una página arrancada de un libro más grande que ya no poseemos. Lo que vemos, en cambio, es un patrón constante de supresión o borrado. Las excavaciones se bloquean, se retienen los datos de los escaneos. Lugares como Teotihuacán, El Osireyón y Napta Playa permanecen restringidos o insuficientemente examinados. Los investigadores que cuestionan la cronología ortodoxa son marginados, descartados, o sus hallazgos son enterrados en revistas oscuras. ¿Qué se está protegiendo? ¿Y por qué el control académico se intensifica en torno a las estructuras que más desafían nuestra narrativa de progreso lineal? Esto no es simplemente una pérdida de historia, es el silenciamiento del potencial. Si estas tecnologías se hubieran estudiado abiertamente, si sus principios se hubieran preservado, ¿qué podría haber logrado la humanidad? Sistemas energéticos alineados con las frecuencias de la Tierra, materiales diseñados con precisión atómica, diseño ambiental integrado con los ciclos astronómicos. Es posible que hayamos perdido no solo monumentos, sino caminos para comprender la física, la conciencia y el tiempo mismo. Cada piedra enterrada o malinterpretada es un capítulo del potencial humano perdido. La tragedia no es solo lo que no sabemos, sino que alguien, en algún lugar, puede haber elegido olvidar, o forzó al mundo a olvidar. Las civilizaciones que recordaban demasiado fueron reducidas a polvo. Las tecnologías que resonaban con demasiada profundidad fueron consideradas peligrosas. Las estructuras que no podían ser replicadas fueron reasignadas a orígenes menos amenazadores. Y la verdad, fuera cual fuera, fue reducida a mito. Pero el silencio se está rompiendo. Las imágenes por satélite, el escaneo 3D y la investigación independiente están empezando a pelar las capas de la historia oficial. Y bajo ellas surge una historia diferente. Una historia de mentes que veían a través de la piedra, de constructores que midieron las estrellas, de civilizaciones cuyo legado nunca debió ser borrado, sino solo redescubierto por aquellos dispuestos a hacer las preguntas que otros temen. Porque la cuestión no es si estas estructuras existen. La cuestión ni siquiera es cómo se hicieron, sino por qué tal conocimiento tuvo que ser ocultado. ¿Por qué se consideró demasiado peligroso, demasiado perturbador o demasiado poderoso para sobrevivir a la luz de la historia moderna? Y al final, quizás el pensamiento más aterrador sea este: ¿y si los antiguos no olvidaron? ¿Y si fueron silenciados? Si estos antiguos enigmas han cambiado tu perspectiva sobre la historia que nos enseñaron, por favor, suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos desenterrando el legado que intentaron sepultar. Planta las semillas para el futuro. El próximo tesoro de secretos será revelado pronto.